Javier, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Gustavo, un gusto de poder hablar con usted. Bueno, Javier, consultarte. Primeramente, uno de los temas fundamentales, lo hablábamos recién y te lo comentaba en off, esta polémica que se ha generado a raíz del cobro de este bono nacional para los empleados de salud. Preguntarte primeramente, porque habíamos leído el decreto que fue publicado en el Boletín Oficial, el número 315, en el cual, bueno, hay un montón de datos, pero fundamentalmente habla de que quien es el principal responsable de la emisión de la lista del personal completo del hospital es el representante legal de la entidad. Entonces, bueno, creo que el interés es saber quién es el representante legal y el encargado, obviamente, de hacer la presentación de esa lista. Por un lado, el decreto hace referencia al director del hospital y por otro lado al referente legal, que por ahí la confusión que había en un principio y la tenía y después nos aclararon que no necesariamente tenían que ser dos personas distintas. De hecho, ante la FIP, el responsable legal soy yo, no, porque por ahí la duda que teníamos es que si tenía que ser un abogado el representante legal para validar esas declaraciones juradas. Como ante la FIP el responsable soy yo, entonces el que tiene que validar las declaraciones juradas tengo que ser yo. El tema es que el pago de la bonificación de los 5.000 pesos a los empleados de salud ha sido bastante engorroso poderlo implementar, muy confuso, sobre todo en un principio, muy tedioso. En un principio había que hacer una carga individual con un montón de datos de cada uno de las personas, de los trabajadores. Luego eso se simplificó un poco porque dieron la opción de hacer una carga masiva a través de una planilla Excel donde nos pedían un montón de datos. Yo te estuve mostrando la planilla. En la planilla que se mandó en abril como la que se mandó en mayo se cargaron 162 personas. ¿Esa es la planta completa del hospital? Exactamente, esa es la planta completa del hospital. En esa planilla estaba cargado tanto las personas que activamente estaban trabajando como las que están con licencia laboral, porque el decreto también especificaba que las personas que estaban con licencia laboral por riesgo de salud tenían o eran merecedoras de esta bonificación, así que también fueron cargadas. Es más, el sistema, imagínate que en el SISA, que es el sistema, se cargaba de todo el país y no solamente del subsector público, sino del privado. Se cargaba determinadas horas del día, no las 24 horas, sino a partir de las 15 horas. Muchas veces el sistema estaba saturado, no podíamos ingresar. Muchas veces nos daba la sensación que se cargaba y después veíamos que no, así que teníamos que estar chequeando, hasta que, bueno, finalmente vimos que en una de las cargas se había realizado. Después viene un periodo de 1 o 2 días donde la gente del SISA evalúa esa planilla y vimos que de los 162 que habíamos subido, los 162 fueron aprobados. Para nosotros, bueno, ahí fue una tranquilidad porque habían sido aprobados la totalidad del plantel del hospital. Después venía la segunda etapa que comenzaba más o menos los 15 días, porque vuelvo a repetir, esto es una carga a nivel nacional, tanto público como privado, así que había un tiempo de corte, un tiempo de análisis para terminar de analizar todos los planteles de recursos humanos de todos los establecimientos de salud de la nación, y después empezaba el periodo de las declaraciones juradas. Cuando empezó el periodo de las declaraciones juradas, nosotros descargamos la declaración jurada para ver quiénes eran los que estaban validados y nos encontramos con la sorpresa que solamente había una proporción minoritaria de eso, alrededor del 15% del plantel. Ante esto, nosotros formamos parte de un grupo de directores de hospitales.
hago el reclamo y bueno, me encuentro con que todos los directores de hospitales tenían este inconveniente, es decir, habían validado de forma absolutamente minoritaria los planteles. Por darte ejemplo, el Hospital San Martín habían validado 20 de un plantel de 1000, en el hospital de Tala habían validado 0 de 167. Por eso esto cabe destacar que, o sea, como tema fundamental es que el listado fue presentado, pero que pasa por una decisión a posterior nacional, justamente de validar, y obviamente después de lo que realiza la AFIP, ¿no? Que es, tras esa validación, hacer los pagos. Exactamente. El que valida es la AFIP. Es decir, ¿qué es lo que pasó para que AFIP valide una proporción del plantel total? La verdad que no sabemos. Sí enmarcaron una serie de criterios y nosotros vimos que ninguno de esos criterios correspondía a nuestro caso en particular. Lo reclamamos en la provincia, lo reclamé dentro del grupo de directores, y el tercer paso, una vez que se descargaba esa declaración jurada, yo tenía que entrar, al ser representante legal, yo tenía que entrar a mi usuario AFIP y cargar esa planilla dentro de un campo particular de la AFIP, cargar esa planilla y enviarla. Ese paso quedamos entre todos los directores que no lo íbamos a hacer, porque si no iba a ser avalar un error que había cometido a nuestro criterio la AFIP. Y bueno, desde Salud Pública de la provincia nos habían avalado para que no completemos ese tercer paso que era imprescindible, porque había un compromiso de nación de subsanar el error y pagarle a todo el mundo. ¿Vos crees que esa falta del último trámite, ¿no? de validar con la AFIP, puede haber llevado de que no se haya pagado la totalidad, o esto es algo, porque hay dos partes, ¿no? Abril es una de las tandas que se pagó, en donde, bueno, vos bien decís, hubo este error por parte de Nación, en donde fue muy mínimo a nivel nacional lo que se ha pagado, pero ya está la carga del mes de mayo. Claro. Y no se va a cargar por AFIP. ¿Vos crees que a lo mejor esto pueda hacer que a lo mejor nuevamente el resto del personal no perciba justamente esto? Bueno, con respecto a mayo, cerró la carga el día 21 a las 12 de la noche. Y bueno, nosotros subimos de nuevo la planilla con los 162. Los 162 fueron aprobados nuevamente. Todavía las declaraciones juradas, la validación por AFIP no está, casualmente te lo mostré, está en proceso de verificación, así que no podemos saber qué es lo que valida o no valida AFIP. Esperemos que de acuerdo a los planteos que ha hecho Salud, se valide a todo el plantel del recurso humano del hospital. Lo que sí sigue quedando pendiente abril, porque vuelvo a repetir, abril, el tercer paso no lo completó ningún director de hospital. Tengo que creer en la palabra de todos, que todos habíamos quedado de esa manera. Aparte fue un pedido que nos hizo la Secretaría de Salud de la provincia, que no completemos eso, porque el acuerdo que había es que Nación iba a solucionar y le iba a pagar a todo el mundo. Por eso no lo hicimos, y también un poco me extraña que se haya pagado abril cuando no se completó el tercer paso. Es decir, eran 3 pasos: la carga del recurso humano de la plantilla, luego el análisis de esa plantilla para ver si estaban todos o no estaban todos, después la validación, la descarga de la declaración jurada y yo subirlo a la FIP para aprobar. Esa tercera etapa no se hizo, por eso me llama la atención que haya pagado a algún grupo de personas. ¿Qué cantidad de personas cobraron puntualmente en el Hospital de San Blas? No tengo ni idea, porque ni siquiera viene... No se notifica al director del hospital o a la dirección del hospital la cantidad de gente que cobra. Exactamente. Salud Pública ni siquiera sabe quiénes son las personas que están validadas. ¿Sí? No es que viene un recibo
un recibo que dice retroactivo, bonificación de 5.000 pesos, no, nada. Se deposita directamente en la cuenta del usuario. Se deposita directamente y punto. Es decir, nosotros no tenemos forma de poder saber quién cobró. En todo caso, puedo apelar a la buena fe de la persona, de preguntarle ¿cobraste o no cobraste? Y que me diga sí o no. Estimamos que si efectivamente se paga abril como habían quedado de hacerlo, de acuerdo a las conversaciones que ha tenido el Ministerio, irán a mandar un listado desde Nación donde digan, bueno, se le pagó a esta proporción que es la totalidad de los trabajadores de salud de la provincia de Entre Ríos. Para terminar con este tema y desmitificar un poco también todo lo que va sucediendo y lo que se va hablando, ¿no?, en redes sociales y en los medios. ¿El director del hospital cobró el bono? No. Perfecto. Ajúa, ayer tuvieron una reunión, el comité de emergencia sanitaria se reunió, municipio, policía y hospital, bueno, para delimitar esto que está sucediendo lamentablemente en Entre Ríos, ¿no? La suma de casos, más de un 300% en más de 20 días, en el aumento de casos positivos y muchos casos sospechosos. Paraná es un eje que hoy se ha dado nuevamente, se va dando día tras día con algunos aumentos de casos. Que han delimitado cómo se va a trabajar y sé que van a tener una reunión ahora para, bueno, estar visitando el polideportivo. Claro, bueno, ayer se charló, hace aproximadamente una semana tuvimos una reunión departamental en función del brote de casos que hubo en Colón, San José, algo en Gualeguaychú, y ya veíamos que muchos casos se estaban produciendo en localidades cercanas a la nuestra. Entonces, bueno, tuvimos una reunión para ver cómo podíamos articular un poco mejor ese tema. Cuando aparece lo de Paraná, un poco nos preocupa más porque es una ciudad, primero la capital de la provincia, y es una ciudad que tiene una relación muy estrecha con Nogoyá. Entonces, bueno, queríamos plantear cómo vamos a seguir trabajando, qué tipo de controles, durante qué horarios realizarlo. Y bueno, lo que convenimos ayer y terminó decidiendo el Ejecutivo municipal es realizar controles las 24 horas del día sobre Ruta Nacional 12 y la Ruta 26. Preguntarle a las personas que vengan o que tengan que viajar es a qué van, durante qué periodo de tiempo y a dónde van, sobre todo a hacer qué trámite. Por otro lado, instar a la ciudadanía a no viajar a Paraná, por lo menos por una semana, para ver cómo, porque hoy Paraná está como una ciudad de circulación por conglomerado. Entonces queremos ver, en función del trabajo epidemiológico que han hecho en Paraná, si esto se contiene o no se contiene. Si uno se fija en Colón, se ha venido conteniendo en estos últimos días. Estimamos que en Paraná, más allá que es mucho más grande, si el trabajo se pudo hacer bien, se puede contener. Entonces, al menos durante una semana, calculamos que para la semana que viene vamos a tener otra reunión con el COES y en función de los datos que vamos recibiendo poder tomar otras decisiones más, pero en el transcurso de esta semana instar a la gente a no viajar a Paraná. Por otro lado, también la decisión que tomó el Ejecutivo Municipal es de que los bares y restaurantes no funcionen durante esta semana, y avanzamos con la creación del UMAC en el polideportivo. Le explicamos a la gente qué es el UMAC. El UMAC sería un área de aislamiento de personas como caso sospechoso o con sintomatología y diagnóstico de caso leve. Nuestra intención es que en esta etapa podamos tener a personas como caso sospechoso que no tengan factores de riesgo, por ejemplo la edad,
y que puedan estar aislados en ese lugar. Bien, estos dos lugares son el polideportivo y lo que son la parte de los dormitorios de la escuela técnica. Todavía la escuela técnica no. Hoy avanzamos con el polideportivo. Perfecto. Y la idea es después avanzar con el internado de la escuela técnica. Bien, bueno, ¿cómo está? Y ya por último, la situación del hospital a esta fecha? Bueno, y dado que, gracias a Dios, ya no ha tenido casos positivos, pero bueno, atención al público, ¿cómo se da todo en líneas generales? Bueno, en los últimos 15, 20 días el incremento en la atención ha sido bastante importante. Veníamos con una tasa de uso de los servicios que estaban funcionando baja, pero en los últimos 15, 20 días, sobre todo lo que es clínica médica ha incrementado mucho y la parte de consulta de cirugía también ha incrementado mucho, y en maternidad. Hay servicios que todavía siguen sin funcionar, como por ejemplo odontología, pediatría, lo que es la atención del niño enfermo se sigue haciendo, la del control de niños sanos de menor de 2 años, de acuerdo a la directiva de COES, sí se hacen, pero nosotros, como siempre dijimos, lo coordinamos con el SIC. Pero en estos últimos, vuelvo a repetirte, en estos últimos 15, 20 días se nota un incremento en la atención en general de pacientes. Bien, y tener en cuenta que obviamente a esta altura del año son normales las consultas o la sintomatología respiratoria, ¿no? Exactamente, por eso tenemos que tener las antenas paradas para poder diferenciar una gripe de lo que puede ser un caso sospechoso de COVID. Javier, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor. Bueno, Inés, vuelvo con vos a estudios entonces. Ahí estábamos con el director del Hospital San Blas, Javier Ascúa, bueno, charlando un poco de todo esto que se ha dado. Me voy con vos a estudios.